iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación. Esos 1260 días terribles que han de preceder a la segunda venida de Jesucristo, que acontecerá al final de la guerra de Armagedón, de donde correrá un río de sangre por 320 kilómetros, según lo vemos allí en Apocalipsis 14. Es el tiempo cuando la ira de Dios y del Cordero serán derramadas sobre la tierra para juzgar a todos aquellos que hoy rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Es también un tiempo de ira sobre Israel, pero alcanzará al mundo entero, como te digo, porque es cuando Dios viene a juzgar a la tierra, como dice Hechos 17:31. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pues bien, ese día ha llegado. Ese día corresponde a esa semana 70 que tenemos allá en Daniel 9:27. Cuando esa semana empiece a correr, que es la única que falta, es cuando va a empezar a suceder los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Es de lo que Cristo habla en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Un tiempo muy definido para con Israel, tal y como lo anuncia precisamente Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No hay manera de errar. El pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel, los judíos y Jerusalén. Y también Jeremías 37 dice que será tiempo de angustia para Jacob, es decir, para los israelitas, para los judíos. Y luego también Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, es decir, de esa gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo dice ahí Daniel 12:1. Entonces es un tiempo muy bien especificado sobre Israel, pero una vez más te enfatizo, alcanzará al mundo entero, porque es el juicio que Dios viene a realizar sobre todos aquellos que se rebelan en su contra. Entonces, ese tiempo está bien definido. Daniel 9:24 al 27 nos da claramente la clave, así como Apocalipsis 1:19 nos dice exactamente la división de este libro, que le dice el Cristo a Juan que escriba las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Es decir, se bosqueja claramente el libro de las cosas que sucederán desde el pasado, el presente y el futuro. Yo estoy hablando precisamente de las cosas que serán. Entonces, allí en Daniel 9 tenemos claramente que estas 70 semanas de años, como ya lo hemos visto, se desarrollarán en 3 partes. 7 semanas, luego 62 semanas y finalmente 1 semana. Pues bien, ese tiempo ha transcurrido hasta el día de hoy con la semana 69, como ya te lo he dicho y aquí te lo voy a afirmar para que lo tengas bien presente a través de todos los demás estudios que tendremos, para que ya no haya ninguna duda al respecto en cuanto a que este juicio final que se ha de llevar a cabo en esos 3 años y medio finales que preceden a la venida de Jesucristo, sepamos pues que es para Israel en especial, pero que alcanzará al mundo entero. La iglesia está en el cielo y la tribulación está en la tierra. Pues bien, las primeras 7 semanas, que equivalen a los primeros 49 años, es el tiempo cuando Jerusalén es construida como una ciudad-estado, como era en aquel entonces. Se construye el templo, la plaza, los muros y en general toda la ciudad empieza a funcionar en 49 años, que dice ahí claramente Daniel, el capítulo 9, que serán tiempos angustiosos. Ese tiempo lo describe muy claramente allí los libros de Esdras y Nehemías, que fueron precisamente los líderes que fueron a construir la ciudad. Esdras, Nehemías y Zorobabel, que se encargaron de
llevar a cabo la construcción en su totalidad, como te digo, del templo, la plaza, los muros y la ciudad en general, para que funcionara tal y como eran en aquel entonces ciudades, estados. Y en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías les animaron a que siguieran adelante en ese tiempo difícil, en ese tiempo angustioso, como lo dice allí Daniel 9. Cuando pasaron los 49 años, Jerusalén fue totalmente construida, que ya vimos también que eso empezó a partir del decreto del rey Artajerjes en el año 20 de su reinado, es decir, en el 445 antes de Jesucristo. Pero cuando concluyeron esas 7 primeras semanas o 49 años, empezaron a correr las 62 semanas, que eso equivale precisamente a la segunda parte de esta profecía, y que son 434 años, que equivalen exactamente a las 62 semanas, que concluirían precisamente con la entrada de Jesucristo montado en un burrito, presentándose oficialmente como el rey de Israel. Fue rechazado, todos sabemos, y días más tarde estaba clavado en una cruz en el monte del Calvario. Allí se cumplieron precisamente las 69 semanas con la entrada de Jesucristo a Jerusalén montado en un burrito. Y dice claramente ahí Daniel 9 que después de las 62 semanas, o sea, incluyendo las 7 primeras, es decir, que son 69 semanas, dice, después de esas 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Y eso lo vemos claramente. Jesucristo entró allí, como les digo, la profecía de Zacarías 9:9, que él se presentó allí montado en un burrito, pues bien, fue rechazado y finalmente crucificado después de las 69 semanas. Así es que falta solamente una semana más, equivalente precisamente a los 7 años finales. Entonces, cuando las primeras 7 semanas se cumplieron en esos tiempos angustiosos de construcción de la ciudad que estaba en ruinas, pasaron 434 años más, y eso es exactamente, como te digo, cuando Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. Esos 434 años transcurridos hasta el presente, después de que Jerusalén fue construida y que empezó a funcionar como ciudad normal, hay muchos acontecimientos que aquí no te voy a detallar, sería muy largo, pero simplemente vemos que después de que Jerusalén se construyó, una vez más el pueblo de Israel se volvió a apartar de Dios. Entonces aparece el profeta Malaquías, que les exhorta y les anuncia claramente que la promesa de Dios sigue vigente, y que porque Él no cambia, es decir, porque yo Jehová no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. Entonces les promete que finalmente Dios les cumplirá lo prometido, es decir, el reino que le prometió a David, que sería eterno, y que ya hemos hablado mucho al respecto. Pero ahí tenemos que Dios les envía el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Incluso que ese profeta termina con la palabra maldición. Así cierra el Antiguo Testamento. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de Malaquías hubo un periodo aproximado de 400 años de silencio. Dios no volvió a enviar un solo profeta más después de Malaquías. Cuando Dios envió a Juan el Bautista, esa voz que clamaba en el desierto, como dice precisamente Isaías capítulo 40, allí empezó una vez más Dios a hablar a su pueblo de una manera directa. 400 años Israel vivió sin escuchar la voz de Dios por medio de un profeta autorizado, como lo fue desde el profeta Samuel, como dice la Escritura, que desde Samuel hasta Juan es la ley. Entonces, en ese periodo de tiempo de Malaquías a Juan el Bautista, transcurrieron 400 años de silencio. Dios no habló más a su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la última semana, es decir, la semana 70,
que tenemos en Daniel 9:27 no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque nunca ha sucedido en la historia lo que allí dice que tiene que pasar. Es decir, el príncipe que habría de venir y que destruiría la ciudad y el santuario, ese príncipe confirmaría un pacto con los judíos y con los árabes. Dice, confirmará un pacto con muchos, por supuesto, eso lo sabemos claramente. Es con los judíos y con los árabes, que siempre han estado en conflicto desde que nacieron prácticamente. Entonces, ese tiempo no ha sucedido porque ese príncipe no ha llegado, porque el príncipe que destruyó a Jerusalén y al santuario fue el general romano Tito. Pero eso es historia, pero Cristo dice claramente que cuando la abominación desoladora sea puesta en el lugar santo, es decir, allí empezará ese periodo final de la semana 70 de que habló Daniel. Por eso dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, este príncipe que ha de venir es todavía futuro. Se cumplió la primera parte, claro, en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por parte del general romano Tito. Pero la profecía todavía anuncia que ese príncipe que ha de venir y de ese pueblo que destruyó a Jerusalén y el santuario, que es el Imperio Romano, no ha llegado todavía. Pero llegará, eso sí, claro que va a llegar. Para que eso se cumpla, entonces tiene que suceder exactamente lo que dice Romanos capítulo 11 en el versículo 25, que es muy claro ese pasaje. Cuando esto suceda, es entonces que Dios va a volver a trabajar con su pueblo Israel. Dice así Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque dice claramente ahí en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él llevará a cabo su plan con Israel. Definitivamente que sí. Eso va a suceder precisamente en la semana 70 de Daniel, cuando vemos claramente en el versículo 24 que Dios le pondrá fin al pecado y establecerá la justicia perdurable sobre la tierra. Por eso vemos claramente que esa semana no se ha cumplido, porque no vemos que el pecado tenga su fin, que Dios le haya puesto fin, como es su promesa que está escrita, y tampoco la justicia perdurable se ha establecido, entre otras cosas que allí vemos. Entonces, esa semana está pendiente. ¿Y por qué lo sabemos claramente? Porque entre la semana 69 y la semana 70 está precisamente revelado el misterio que los profetas del Antiguo Testamento nunca vieron. ¿Por qué? Porque simplemente era un secreto. Era un secreto, era un misterio que Dios no había revelado. Lo dice claramente allí Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ahí tenemos el misterio que los profetas nunca vieron, como dice 1 Pedro capítulo 1, 10 al 12, que no entendieron los profetas todo lo que estaban profetizando acerca de Jesucristo. Eso ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló al apóstol Pablo, no a nadie más. Ese misterio estaba oculto. La iglesia no estaba manifestada en el Antiguo Testamento. Claro que hoy vemos que eso estaba profetizado, pero los que vivían en aquel entonces ni idea tenían de lo que era la iglesia. Es más, ni siquiera el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban realmente conscientes de ese misterio. ¿Por qué? Porque todavía la luz no les llegaba, y tú vas a leer en
en el libro de los Hechos sobre todo, que allí los apóstoles se admiraban cuando vieron que la salvación estaba siendo otorgada también a los gentiles. Y decían, de manera que también sobre los gentiles ha dado Dios este arrepentimiento para vida. También los gentiles son participantes de las promesas de Dios. Eso para ellos era nuevo. Estaban asombrados y no lo podían entender. ¿Por qué? Era un misterio. Pero Dios ya lo reveló al apóstol Pablo y a nosotros nos parece tan claro todo esto. ¿Por qué? Porque ya se reveló exactamente. Pero antes no estaba revelado. Entonces, entre la semana 69 y la 70 está la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, como vemos allí en Romanos 11:25, cuando la plenitud de los gentiles se haya llegado, entonces Dios volverá otra vez con Israel. Así de sencillo. No hay misterio alguno aquí. Así es que podemos saber claramente que la iglesia está en el cielo cuando la tribulación está aquí en la tierra. Así es, está claro en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.